El apartado conclusivo de nuestro curso de filosofía del lenguaje quiere abordar una cuestión adicional que podríamos llamar la cuestión de filosofía aplicada. Si ya hemos insistido en que nuestro acercamiento quiso ser antropológico al hecho del lenguaje, aunque inevitablemente nos asomamos a cuestiones también formales, lingüísticas, epistemológicas, también el lenguaje se emplea para la vida cotidiana y en el contexto en el que nosotros nos movemos, el lenguaje que se emplea para hablar religiosamente, el uso religioso del lenguaje o el lenguaje religioso tiene su propia fuerza. Lo consideramos un bono dentro del curso que evidentemente tendría que completarse con el Tratado de Teología Filosófica desde el punto de vista del objeto religioso, de Dios mismo, y por otra parte, desde el punto de vista de la filosofía de la religión. Aquí abordamos el uso del lenguaje en lo que se refiere a la religión. Procederemos de la siguiente manera. Haremos con nuestros autores un primer acercamiento general al lenguaje religioso para a continuación abordarlo desde el punto de vista de la semiótica, revisando una cierta sintáctica del lenguaje religioso, una cierta semántica del lenguaje religioso y concluyendo con una pragmática del lenguaje religioso. La primera pregunta es ¿a qué nos referimos con la expresión lenguaje religioso? ¿Acaso existe un universo absolutamente peculiar de frases, de palabras, una lógica totalmente aislada al lenguaje ordinario que podamos llamar lenguaje religioso? ¿Existe un tipo de lenguaje exclusivamente religioso? Nuestros autores, y con ellos podemos estar de acuerdo, optan más bien por hablar del uso religioso del lenguaje, porque aunque vamos a encontrar peculiaridades del mismo, lo cierto es que siempre se inscribe en el uso de categorías que brotan del lenguaje ordinario, que expresan experiencias en primer lugar inmediatas y que luego pueden ir cobrando la valencia específica de ser lenguaje religioso. Citamos directamente a nuestros autores, el uso religioso del lenguaje es un uso parcial del lenguaje de cada día. Se trata solo de una ampliación del uso ordinario del lenguaje y otro contexto de vida. Distinguen nuestros autores dos modalidades fundamentales del lenguaje. El lenguaje religioso en general o el lenguaje religioso de la fe, que básicamente se caracterizaría por hablar a Dios, que sería la oración, o hablar sobre Dios, lo cual constituiría el lenguaje del testimonio. A esto se añade una segunda modalidad, que es cuando la razón se detiene a reflexionar sobre las condiciones de esa vivencia religiosa. Esto constituiría el lenguaje teológico. Ciertamente, la especificidad de este lenguaje respecto a otras maneras de emplear la comunicación se debe a dos aspectos. En primer lugar, la peculiaridad del ser de Dios y en segundo lugar, la peculiaridad del acto de fe. Es decir, el lenguaje religioso adquiere sus notas específicas a partir de la relación que el hombre establece con el ser absoluto y a partir de la estructura misma de la acción religiosa. Independientemente de esto, no contamos con unos recursos ni racionales, ni lógicos, ni expresivos diversos a los que empleamos en general al hablar. No existe un lenguaje exclusivamente religioso. Para hablar de lo religioso empleamos los recursos, digamos, ordinarios del lenguaje. Ahora bien, debido a la especificidad de este lenguaje, se destacan en nuestros autores cuatro notas características del lenguaje religioso, que repito, serían características adicionales al orden natural del uso del lenguaje. Primero, el carácter simbólico del lenguaje. Segundo, el carácter analógico del lenguaje. Tercero, el carácter narrativo, especialmente en la vivencia cristiana.
Y cuarto, el carácter implicativo del lenguaje. Explicitando estas notas, nuestros autores, a propósito del simbolismo, dicen que el hombre religioso es incapaz de expresar conceptualmente la riqueza de la realidad divina y por ello acude al simbolismo y a la metáfora. En segundo lugar, abundan diciendo que otro modo de expresar a Dios que usa el lenguaje es la analogía. Nuestro lenguaje no puede ser transferido directamente a Dios, sino solo en cierto grado de proporcionalidad y semejanza. En tercer lugar, a propósito del cristianismo, se recuerda que se vuelve narrativo porque confiesa la actuación de Dios en la historia, de modo que es mediante el relato que se informa sobre lo que Dios ha hecho. Y finalmente, hablamos de un lenguaje implicativo porque el lenguaje religioso no queda desprendido de la experiencia directa del sujeto ni abstracto como el científico. De alguna manera, al hablar sobre la religión, se habla también de uno mismo y de la postura personal que se ha tomado dentro de la misma religión. Entran nuestros autores a la discusión acerca del lenguaje religioso que brota ante todo a partir del positivismo lógico del Círculo de Viena, que en su primera etapa básicamente se cuestiona sobre el significado del lenguaje religioso. La pregunta sobre si estamos hablando de un lenguaje que puede tener un contenido verdadero o falso, o como plantean ellos, que es más bien un lenguaje sin sentido, como lo hacen de hecho ubicándolo en el orden de la metafísica, no discursos verdaderos o falsos, sino discursos sin sentido. Rudolf Carnap, el gran paladín clásico del Círculo de Viena, desde una preocupación verificacionista, es decir, que volverían simplemente a ver si el lenguaje es verificable empíricamente, va a descartar la metafísica y la religión, porque prácticamente se tratarían de discurso cognoscitivo que carece absolutamente de significado. Para Carnap, el término Dios no tiene un sentido semántico porque no indica nada que corresponda a la experiencia y por lo tanto el lenguaje religioso no haría sino expresar sentimientos vitales. Este planteamiento básico de Carnap en el pensamiento del Círculo de Viena sería retomado y extendido básicamente por Ayer. Mencionan nuestros autores el planteamiento de otro filósofo inglés, Anthony Flew, que básicamente va a extender esta idea a partir de la falsación. El discurso religioso no es falsable y por lo tanto no tiene un contenido empírico. No se trata de demostrar las afirmaciones en sentido directo de la fe o de las afirmaciones religiosas, sino mirar que no se pueden contrastar. Una afirmación como Dios creó el mundo no se puede contrastar con Dios no creó el mundo y por lo tanto su mismo contenido resulta no científico. Varios autores van a intentar responder al desafío verificacionista o falsacionista ubicando el lenguaje religioso en algún otro orden. Muchos, por ejemplo, centran el lenguaje religioso en el orden de las emociones. Entonces, desde un cierto emotivismo, desde una cierta posición en la existencia, desde un cierto posicionamiento existencial que es ante todo de planteamientos sentimentales y emocionales, cobraría suficiente relevancia el discurso religioso. Lo cierto es que este análisis emotivista reclama también una dimensión veritativa. ¿Acaso un ser humano puede plantearse la totalidad de la existencia a partir simplemente de una idea sentimental y no de una certeza que parte de la idea de que eso es verdad? No daría cuenta suficiente de la experiencia religiosa misma. Otros autores van a intentar responder a este desafío haciendo ver el impacto que tiene en la actitud de vida y en la conducta del creyente, esto que se suele llamar el aspecto connativo de la fe.
aunque van a tener en común con los anteriores que terminan por sacrificar el valor cognoscitivo de las afirmaciones de fe. La importancia entonces del lenguaje estaría en que compromete al creyente a vivir de una manera determinada. Por ejemplo, a los cristianos desde una orientación en el amor. Más que hablar de que el lenguaje transmite un contenido determinado, estaría diciendo que compromete al creyente con una determinada manera de vivir. Otros autores, como Mitchell y Hick, van a plantear una respuesta directamente cognoscitiva, es decir, afirman que las expresiones del lenguaje religioso incluyen un contenido determinado, pero el desafío verificacionista queda ciertamente como un problema no claramente resuelto. Por ejemplo, Hick va a terminar por decir que solo puede ser verificado de manera escatológica. Entonces, ¿qué sentido tiene plantear una verificación en el mismo tiempo? Son ciertamente problemas reales, pero que nos exigen dar un salto adicional. ¿Podemos hablar del contenido del lenguaje religioso? Nuestros autores presentan en este sentido el esfuerzo de algunos otros autores que van a buscar este contenido directo del lenguaje religioso. Por ejemplo, mencionan a Ramsay a propósito de la propuesta de encontrar las bases empíricas a las que se refiere el creyente, que supone una determinada apertura religiosa al universo entero. O bien, retomando el lenguaje del segundo Wittgenstein, el tipo de juego de lenguaje propio de los religiosos o las formas de vida propia de los religiosos. Ciertamente, aquí tenemos un problema adicional, que sería el del fideísmo. ¿De qué manera se sustentan las afirmaciones de fe de los creyentes? Todavía se indican ulteriores búsquedas de esta pista que quiere superar el verificacionismo, que sería el de la epistemología reformada de autores como Plantinga, en donde la base sería explicar cuáles son las condiciones del lenguaje creyente, o bien de otros autores que se plantearían cómo se da el conocimiento por testimonio propio de quien recibe un contenido y lo transmite. Lo cierto es que esta búsqueda del sentido de verdad que contienen las afirmaciones religiosas desde el punto de vista de la filosofía analítica de la religión queda abierta como una pista que aún hoy se discute y se sigue profundizando. Procedemos a continuación a los tres momentos característicos de la semiótica que ya hemos empleado en otros momentos y que ahora aplicamos al lenguaje religioso. La sintáctica, entendida como las reglas del lenguaje, la semántica como la referencia del lenguaje a la realidad y por último la pragmática como la ubicación en un contexto del lenguaje que se ubica al mismo tiempo en una cierta dinámica. A propósito de la sintaxis del lenguaje religioso, la primera idea es que el lenguaje religioso tiene también un carácter explicativo, es decir, se pretenden hacer afirmaciones concretas de realidades de las que se está hablando que no se limitan al ámbito de los sentimientos o de las disposiciones para la acción. Se pretenden hacer afirmaciones con un significado que explica o describe una realidad determinada. Cuando nosotros decimos Dios creó el mundo, no estamos diciendo un sentimiento personal ni una disposición personal. Estamos pretendiendo hacer afirmaciones que de alguna manera explican la realidad. Ciertamente la explican desde la fe, en la perspectiva peculiar de la fe, pero no por ello dejan de tener un carácter asertivo. Como dice la conclusión de este apartado, nuestros autores, lo que expresa el lenguaje religioso es una concepción global de la realidad que se refiere al mundo, si bien desde la perspectiva de la fe. Hablar del carácter explicativo del lenguaje religioso no significa que sea la única faceta del lenguaje religioso.
Evidentemente, hay lenguaje religioso que expresa actitudes, perdóname Señor, o sentimientos, yo te alabo Señor, o disposiciones a actuar, enséñanos a vivir según tus preceptos, pero también existen expresiones explicativas en el lenguaje religioso. Una segunda característica del lenguaje religioso es su consistencia lógica. El lenguaje religioso es consistente, lógicamente consistente. Básicamente aquí hacemos una afirmación. No se dicen indistintamente afirmaciones contradictorias. Cuando yo afirmo algo, no puedo simultáneamente negar lo mismo que afirmo. Por lo tanto, hay una congruencia lógica en el discurso religioso. Yo no puedo decir simultáneamente Dios creó el mundo y Dios no creó el mundo. Esto supone necesariamente el alcance veritativo de las afirmaciones y la regla suprema de la epistemología y del lenguaje, que es la contradicción o la no contradicción. Justamente así llegamos a la tercera peculiaridad sintáctica del lenguaje religioso. No es de ninguna manera una serie de frases tautológicas que se contienen mutuamente, sino se puede contradecir, es decir, podríamos entrar en debate sobre las afirmaciones que hacemos en la realidad porque no es simplemente una serie de reglas intrínsecamente derivadas unas de otras, sino que tienen su propia congruencia y se puede debatir sobre ellas. Esta posibilidad de contradicción es lo que genera los argumentos teológicos, los argumentos de fe y las discusiones que puede haber al respecto. Por último, la regla última que es necesaria, la condición última que es necesaria para tener un discurso coherente, articulado, es que se pueda identificar el sujeto lógico del que se habla en el lenguaje religioso. Y en este caso estamos hablando del sujeto Dios. Evidentemente es un sujeto peculiar que reclama una serie de contenidos, una serie de referencias que lo alcanzan desde la experiencia cotidiana y que no corresponden al sujeto empírico. Sin embargo, que no constituye por lo mismo una contradicción. Se entiende de qué estamos hablando. No se trata de una ficción ni de un sentimiento, se trata de una faceta de la realidad que alcanzamos a vislumbrar, aunque sea de manera indirecta. Y sin duda el lenguaje religioso, que tiene como peculiar sujeto a Dios, tiene su congruencia derivada del alcanzar este sujeto. Son de orden muy diverso. Existen proposiciones como Dios es el ser subsistente, o bien Dios me libró de las garras del abismo, o bien Dios se ha hecho hombre en Jesucristo. Cada una de estas tres afirmaciones responde a distintas maneras de empleo del lenguaje religioso, distintas maneras de referirnos al objeto, aquel objeto del cual se pretende decir una verdad. El primero se refiere a la posibilidad de un lenguaje literal sobre Dios, que se construye, como lo hemos estudiado en otros cursos, a partir de la analogía. Decir, Dios es el ser subsistente, es hacer una afirmación sobre Dios que depende de las condiciones de la analogía que, como repito, ya hemos investigado en otras sedes. Ahora bien, además de las afirmaciones que se desprenden del lenguaje analógico sobre el ser de Dios en sí mismo, también es cierto que el lenguaje religioso expresa el resultado de experiencias religiosas, de la experiencia personal. En este caso se trata de la experiencia religiosa, que no se puede reducir al ámbito de lo empírico, de lo inmediatamente empírico, sino esa vivencia singular que se estudia en la filosofía de la religión, que constituye al ser humano como un ser religioso. Muchas de las expresiones que nosotros podemos comunicar y emplear en el lenguaje religioso justamente expresan esto, certezas existenciales del sujeto que puede decir, empleando el ejemplo que el mismo libro nos propone, Dios me libró de las garras del abismo, o bien Dios me ha perdonado, o bien gracias Señor porque me has perdonado. Por último,
Tendríamos el lenguaje que se emplea para hablar de la fe, del lenguaje creyente. En este caso, afirmaciones como las que se nos propone, en este caso sería Dios se ha hecho hombre en Jesucristo. Esto no es el producto de la elucubración filosófica por analogía, ni tampoco el resultado de la experiencia religiosa en general. Es el resultado de una doctrina que tiene sus propias condiciones de transmisión, de articulación. Esto se estudia en teología fundamental y desde esas condiciones adquiere su propia trabazón lógica. En ese sentido, el lenguaje religioso también puede ser empleado para expresar las convicciones doctrinales de un determinado credo. Finalmente, una pragmática del lenguaje religioso nos permite identificar ciertamente determinados contextos dentro de los cuales el lenguaje religioso adquiere su particular significado, su congruencia, su pertinencia. Cabe, los autores lo hacen, emplear para esto el sentido de los juegos del lenguaje. Se descubre el ámbito dentro del cual es coherente este lenguaje. Nuestros autores desarrollan a este propósito la idea de los diversos usos del lenguaje de la fe, las funciones del lenguaje. Nos podemos quedar aquí con las que ellos mismos señalan, aunque yo en lo personal estoy convencido de que podríamos extender las funciones del lenguaje más allá de estas funciones. El lenguaje religioso cumple una función emotiva, porque efectivamente pone en juego las emociones del sujeto creyente. Tiene también una función connativa en cuanto que pone en juego las disposiciones activas del sujeto para una determinada manera de vivir. Pero por último, esto no quita que se cumpla también la función cognoscitiva del lenguaje. Las tres irían juntas. En lo personal considero que existen otras funciones del lenguaje que también se ponen en operación a la hora de emplear el lenguaje para lo religioso. Menciono solo como ejemplo la función metalingüística. Cuando un creyente cristiano hace teología fundamental, está reflexionando racionalmente, pero desde la fe, sobre las condiciones del lenguaje cristiano, no solo haciendo filosofía, haciendo estrictamente teología, y entonces estaría empleando la función metalingüística del lenguaje. El hecho es que el lenguaje religioso cumple diversas funciones del lenguaje. En nuestra revisión de la pragmática, consideramos, entre otras cosas, el uso del lenguaje y la fuerza performativa del lenguaje. Como decíamos en su momento, se hacen cosas con palabras. Una de las notas de esta performatividad del lenguaje, de la eficacia del lenguaje, se demuestra con el carácter autoimplicativo del lenguaje del creyente. Cuando un creyente emplea el lenguaje, pone en juego su propia persona, su credibilidad, sus convicciones, la orientación de su vida. Queda el sujeto mismo implicado en las afirmaciones que está haciendo. Nunca se puede emplear el lenguaje religioso solo en tercera persona, como hablando sobre algo, sino de alguna manera el hombre mismo queda implicado en su acto de fe a la hora de emplear el lenguaje religioso. Una manera totalmente singular de esta eficacia pragmática del lenguaje religioso es la liturgia, porque el lenguaje litúrgico precisamente pone en juego los sentimientos religiosos de alabanza, de súplica, de oración, de sacrificio dirigidos a Dios y encuentra precisamente en la liturgia, el lenguaje encuentra en la liturgia su expresión pragmática más excelente. Finalmente, nuestros autores, aunque sea brevemente, comentan como parte de la pragmática del lenguaje religioso dos asuntos. El lenguaje de la fe se aprende. Es verdad que para participar en los juegos lingüísticos de los creyentes, la persona, el que está aprendiendo, ya sea un niño o quien está siendo introducido en los misterios,
va recibiendo de los otros las claves, los contenidos, los modelos, incluso la trabazón lógica de ese lenguaje para poderlo emplear adecuadamente. No se balbucea el lenguaje religioso, sino se va aprendiendo hasta que se madura y habrá quien sea experto en el empleo del lenguaje religioso. Es, como cualquier otro lenguaje, susceptible de ser aprendido. Pero al mismo tiempo, el lenguaje religioso se emplea para la comunicación. Cuando alguien cree, cuando alguien va viviendo su fe, utiliza las palabras para dar testimonio de lo que está viviendo, para participar con otros de esas vivencias religiosas que va teniendo, y por lo tanto el lenguaje se convierte en vehículo de socialización de las experiencias, de las doctrinas y de las certezas de fe. Como hemos dicho, la totalidad de las funciones queda integrada justamente en el empleo cotidiano de la palabra, del lenguaje, para poder comunicar la vivencia de la fe. Concluimos así, aunque sea de manera somera, nuestra aproximación a una teoría del lenguaje religioso como parte de nuestro curso de filosofía del lenguaje.